Bueno, muy buenos días todavía. ¿Cómo estamos? Ok. En esa misma disposición, hermanos, cierren sus ojos. Padre, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra, porque lo mereces todo. Eres nuestro Señor, eres nuestro Dios. Y hemos venido con un propósito, Señor, a este lugar, a buscar tu rostro, a buscar tu presencia como familia, como pueblo. Y sabemos que tú tienes una palabra especial para con cada uno de nosotros. Señor, te rogamos que tu presencia esté siempre con nosotros, que vaya delante de nosotros. Padre, bendigo a nuestros hermanos en Tehuacán, la iglesia Casa de Dios, mi casa en Tehuacán. Los bendigo porque ustedes han venido a buscar su rostro. Y todo aquel que busca su rostro lo halla. Todo aquel que le toca será siempre abierta las puertas para responder a tu necesidad. Señor, bendigo a mis hermanos desde el más grande hasta el más pequeño. Declaro que tu presencia los envuelve y nos envuelve como esa iglesia que tú quieres. Una iglesia hermosa, una iglesia amorosa, una iglesia llena de misericordia y de gracia. Por tanto, Señor, necesitamos de tu alimento. Necesitamos de tu presencia, impregnando todo nuestro ser, que traspase todas las vibras, Señor, y las fibras que hay en nuestro ser, en nuestro interior, que toquen lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón, para poder entender, recapacitar que lejos de ti nada podemos hacer. Señor, te bendecimos en esta hora y nuestro corazón está dispuesto. Nuestro corazón está listo para que tu palabra sea sembrada. Esa semilla en donde el sembrador la coloca, la lanza, y esa semilla tiene que morir para que haya fruto en abundancia. Señor, te damos gracias porque venimos hambrientos y sedientos de tu presencia. Bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos, desde el más grande hasta el más pequeño, y te damos honra y gloria en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. En esa misma posición, hermano, busca en el libro de los Salmos, capítulo 10, versículo 4. Damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos que se conectan a través del canal oficial de Casa de Dios, mi casa, Michoacán. Dios me los bendiga. Va a haber una palabra especial para ti, para que te levantes, para que te fortalezcas en el Señor. Bendigo a nuestros hermanos en Tehuacán. Dios los bendiga. Los estamos monitoreando, estamos viendo quiénes asisten y quiénes no. Así es que el Señor nos revela qué es lo que está pasando también por allá. Y bueno, estamos listos. Salmos capítulo 10, verso 4, y el principio es 5a nada más. Mire lo que dice la palabra. El malo, ¿qué dice? Por la altivez de su rostro, ¿qué pasa? A ver, repita una vez más eso. No busca a Dios. Más fuerte, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Verso 5. Sus caminos son en todo tiempo. Diga conmigo, en todo tiempo. Qué tremendo. Siéntense, por favor. Qué tremenda palabra el Señor me daba el día de ayer y me cimbraba, Señor. Le decía, ¿qué traes conmigo? Le decía, ¿qué tenemos que cambiar? Pero este es un mensaje, mis hermanos, para cada uno de nosotros. Todos los que nos escuchan, todos los que se están enlazando a este canal oficial. Miren, es un mensaje donde el Señor nos está advirtiendo que todos aquellos hermanos, es para los hermanos, este no es para el mundo. Escúchame bien, mi hermano. Este mensaje y esta palabra que Dios puso en mi corazón el día de ayer, en mi espíritu, no es para el mundo. El mundo está perdido en sus deleites, está perdido pues en sus necesidades, en sus gustos, pero esta palabra es para nosotros. Y cuando esta palabra, hermanos, es puesta y es dada para el pueblo, es porque el Señor no quiere que caigamos en un estatus. ¿Qué es? En una posición. ¿Qué es? En que te pares
en el desarrollo de tu vida. Escúchame, escucha bien por favor, allá en Tehuacán. El Señor no quiere que paremos en el desarrollo y crecimiento de nuestra vida espiritual. ¿Sí? El Señor tiene un grande deseo para que tu vida y mi vida esté en constante desarrollo, en constante crecimiento espiritual. Porque si estamos nosotros ocupados en el crecimiento espiritual, hermanos, nuestra alma empieza a robustecerse, empieza a crecer, empieza a fortalecerse, y nuestro cuerpo, hermanos, lo expresa. ¿Por qué el Señor no quiere que pares en el desarrollo, hermanos? Porque es hacer un alto en lo que el Señor quiere hacer. Porque el Señor tiene un propósito para tu vida y para mi vida. El Señor tiene un propósito para esta casa y para la casa en Tehuacán. Por eso, mis hermanos en Tehuacán, no paren el desarrollo que el Señor ya empezó, ya inició en Tehuacán, en la iglesia. Y ustedes, hermanos que están ahí presentes, no paren, por favor, en el desarrollo. No cesen de ingresar, de estar en la iglesia, en las reuniones que hay, porque hay un propósito poderoso en sus vidas. Y mire, el Señor nos advierte que cuando nosotros paramos el desarrollo, viene a nuestra vida pensamientos que van a quitar, hermanos, que van a quitar el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros paramos en un trabajo, el trabajo se detiene y el desarrollo deja de avanzar, empieza a decrecer. Hermanos, cuando nosotros estamos haciendo una labor y paramos esa labor, nuestro pensamiento empieza a entrar a un tiempo de divagar. Y dice aquí la palabra que el que no busca a Dios, no hay Dios en sus pensamientos. Cuando tú y yo empecemos a detenernos en el crecimiento espiritual, el enemigo va a hacer algo sobre tu mente y sobre mi mente. Y ese hacer va a empezar a avanzar, hermanos. Va a empezar a avanzar en pensamientos negativos. Va a empezar a lanzar dardos a tu mente y a mi mente. Aquí tengo agua, no se preocupe. Por tanto, dice la palabra, no busca a Dios y no hay Dios en sus pensamientos. No, está bien así. Está bien, gracias. Estoy un poquito agripado, pero yo sé que Dios es el que va a hablar. Yo sé que Dios ya habló, por eso estoy en ese entusiasmo, hermano. Estoy entusiasmado por lo que Dios está revelando a mi vida. Y yo sé, hermanos, que el Señor tiene grandes promesas y propósitos sobre esta casa. Pero, hermanos, la advertencia que Dios hace a nuestro corazón y a nuestra vida es esa precisamente: no dejar de avanzar. Y el título de la palabra es: no pares, avanza. Y este título le decía a Itzayana, este título póngalo entre signos de admiración, por favor. No pares, avanza. Escríbelo por favor con mayúsculas y con signos de admiración. Porque esta es una voz que sigue levantando el Señor para tu vida y para mi vida. En el momento en que tu vida se pare, hermanos, el enemigo va a empezar a sembrar pensamientos negativos. Y no te va a sembrar el enemigo pensamientos de Dios. Al contrario, te va a distraer. Y te va a empezar a poner pensamientos, hermanos, de decir: ¿a qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy? ¿Qué estoy haciendo allá? Y lo más, hermanos, lo más peligroso que tú puedas pensar y que puedas anidar en tu corazón es decir: ¿a qué voy entonces? Mejor ya no voy. Eso es lo que quería escuchar el enemigo. Y al otro día, hermanos, vas a dejar de venir a la iglesia. Ese es un peligro para tu vida. No permitas, por favor, que tu vida se pare jamás. Hermanos, Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de movimiento, es de energía, es de poder, es de autoridad. Yo no puedo imaginar, hermanos, a un Dios dormido. Yo no puedo imaginar a un Dios que se para a observar simple y sencillamente
a ver qué pasa en el mundo, hermanos. Yo no puedo ver a un Dios que se deleita en la maldad. Yo no puedo ver a un Dios que se deleita en decir, bueno, les está yendo mal, que les vaya peor. Yo no puedo ver a un Dios así, porque yo conozco un Dios en movimiento, un Dios que hace, un Dios que está siempre metido en la obra, un Dios perfecto. Y si nosotros no somos perfectos, el Señor, que es perfecto, va a estar involucrado en nuestra vida y en tu vida y en la vida de la iglesia, en la vida en lo general. Por eso es que Dios manda a su Hijo, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que el mundo sea salvo para Él y con Él. Hermanos, yo veo un Dios siempre en la Biblia, un Dios dinámico, un Dios en movimiento, no un Dios que se paró, no un Dios que se detuvo, no un Dios que se cansó. Y eso es algo que tenemos que emular. Es un ejemplo poderoso de Dios para tu vida y para mi vida. Por tanto, dile a tu hermano que está junto a ti, dile, no pares, avanza. No sé, yo quedo muy como que nosotros mismos tenemos que despertar, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la palabra de hace 15 días? Pues es la continuación. Esta es una continuación de la palabra de hace 15 días. No pares, avanza. Y necesitamos, hermanos, siempre necesitamos un empujón de alguien. Cuando alguien que está cerca de nosotros ve que estamos detenidos, o ve que estamos avanzando, o ve que ya estamos cansados, o ve que estamos desanimados, lo mínimo que puede hacer el de al lado es decir, ¿sabes qué? Avánzale, ánimo, te doy el empujón, ¿verdad? Te doy ese extra que tú necesitas, te doy unas palabras de aliento. No puedo imaginar a alguien que diga, bueno, estás desanimado, pues qué bueno, ¿sabes qué? Estoy a punto de dejar de ir a la iglesia. Está bien, qué bueno, ¿no? O lo que seguimos escuchando, ¿a qué vas a la iglesia? Vente allá donde yo voy, donde yo estoy yendo. Vamos a seguir escuchando ese tipo de pensamientos, pero realmente vamos a una iglesia no buscando a Dios. Y lo que Dios quiere y anhela es que tú vengas a este lugar buscando a Dios. Cuando tú te paras, hermano, empiezas a criticar. Cuando tú te paras en el desarrollo, hermano, empiezas a observar algo que no tienes que ver más allá de lo que tu imaginación no tiene que llegar a ser. Cuando tú te paras en tu desarrollo y crecimiento, hermano, empiezas a ver los errores de los demás, y eso es algo tremendo. Por tanto, hermano, no pares, avanza. Ahora, el avanzar, hermanos, quiere decir que hay propósitos que cumplir. Seguimos en la víspera del 2022. Seguimos todavía, a lo mejor algunos de mis hermanos diciendo, apenas estoy calentando motores. Pero yo creo que es el momento ya de decir, ahí te va primera. Si no es que algunos dicen, no, yo ya le metí segunda. Y a lo mejor algunos dicen, no, yo desde el año pasado ya vengo en tercera y le voy a meter cuarta, ¿verdad? Y eso es bueno, hermanos, porque esto habla de un desarrollo que el Señor quiere para ti y para mí. Ahora quiero que me acompañes, por favor, al segundo libro de las Crónicas, capítulo 36. Porque cuando Dios te llama a ti y me llama a mí con un propósito, hermanos, ese propósito se va a cumplir, queramos o no. Y lo más tremendo, hermanos, que yo pude ver aquí a través de este pasaje en el segundo libro de las Crónicas 36, es que Dios tenía un propósito para su pueblo, y el propósito se cumplió. En este aspecto, hermanos, Dios tenía un propósito de levantar una vez más el templo en Jerusalén. El templo en Jerusalén, el primer templo, que fue el de Salomón. A ver, ¿ya encontraron la cita? Se me hizo interesante que me ponga atención en lo que estuve leyendo y recordando. Mire, cuando fue destruido el primer templo, el templo de Salomón, la cultura babilónica o el imperio babilónico, a través de Nabucodonosor, destruyó
ese primer templo. Dice la palabra que era un templo hermoso, bello, arquitectónicamente perfecto. Dios había dado medidas exactas y perfectas. Dios había traído lo mejor de los materiales para la construcción de ese templo. Pero ese templo fue destruido por Nabucodonosor. Y fue Nabucodonosor que se lleva a todo el pueblo cautivo a su país. Hay una gran necesidad de que se levantara una vez más ese segundo templo. Y Dios levanta, escuche bien hermanos, esto me asombra tremendamente. Dios levanta a un rey que no era judío, que no era del pueblo escogido de Dios. Dios empieza a levantar reyes de la cultura persa, de otro país. Ese rey, hermanos, conquistó el mundo, pero quiero que vayamos mejor a la palabra porque ya estoy avanzando y quiero darle respaldo a lo que vamos a hablar, hermanos, porque fue algo que el Señor me estuvo mostrando de una manera hermosa. Dice el segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, a partir del versículo 22 al 23. Dice la palabra: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová, la palabra de Dios por boca de Jeremías. Léalo conmigo lo que sigue. El Señor, ¿qué dice? Despertó el espíritu de Ciro. Y cuando estaba yo leyendo esta parte, hermanos, digo, creo que esto me estás dando la continuación, Señor, de la prédica de hace 15 días. ¿Sí se acuerda el título de la prédica de hace 15 días, mi hermano? ¿Cómo se llamó ese título? ¿Cómo se puso ese título? A ver, dígalo más fuerte porque tenemos que despertar. Mire, qué importante es que el Señor me haya dado esta palabra, porque seguimos viendo que no hemos despertado totalmente. Si nosotros vamos enmarcando la palabra, hermanos, que vamos dando, la palabra que el Señor nos está dando tiene una continuidad. Dese cuenta, por favor. Y cuando el Señor me da esta palabra, digo, Señor, esto es la continuación de hace 15 días, lo vamos a dar. Porque ¿para qué quieres que estemos despiertos? Claro, hay un propósito. Pero el Señor directamente me enmarca a través de esta palabra, hermanos, el por qué el Señor quiere tener a una iglesia despierta, a una iglesia que es puesta en movimiento, hermanos. Escúchame bien, por favor. Dice: el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, escuchen, por si había alguna duda, por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, que dice, me ha dado todos los reinos de la tierra. Vía como una persona impía, como una persona que no era del pueblo de Dios, no era una persona escogida, hermanos, dentro del pueblo de Dios, tenía gran claridad de lo que era Dios. Mire, un reino que conquistó todos los demás reinos de la tierra, dando un decreto, dando un pronunciamiento, dando una expresión a nivel mundial, porque era el rey de todos los reinos. Escuche, dando una palabra de fe en el Dios de los cielos. Esto a mí me asombra, porque todos los conquistadores de la tierra, hermanos, si hacemos un historial de todos los conquistadores, muchos, hermanos, se dieron gloria a sí mismo por sus talentos. Hablamos de un Napoleón, hablamos de otros conquistadores de la tierra. Ellos se dieron honor a sí mismo.
Ellos mismos se pusieron altivos al decir: yo soy el rey de todos los reinos de la tierra. Pero este hombre tiene una característica especial. Le estaba dando gloria y honra al Dios de los cielos, por el cual él había sido conquistador de todos los reinos bajo un propósito. Escúchame bien cuál es el propósito. Ahora, si el Señor está despertando en ti el espíritu, es bajo el propósito siguiente. Dice la palabra: así dice rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él, ¿qué dice? Y él me ha mandado. Vaya subrayando por favor esos aspectos que estamos repitiendo. Subraye por favor: Jehová despertó el espíritu de Ciro. Subraye por favor: me ha dado todos los reinos. Subraye por favor: y él me ha mandado. Son aspectos importantes que tenemos que destacar, mis hermanos, porque de esa misma manera el Señor te va a usar a ti y a mí como utilizó a este rey. El Señor en primera instancia despierta nuestro espíritu. El Señor no puede tener contacto, comunión, comunicación con una persona que no tiene un espíritu despierto. Si somos únicamente almáticos, hermanos, vamos a confundir la voz de Dios. Pero cuando nuestro espíritu es despertado en nosotros, nuestro espíritu está en contacto con el Dios de los espíritus. Segundo, el Señor no te va a pedir algo que tú no tengas. El Señor te va a dotar de todas las herramientas, de todos los utensilios, porque te va a mandar a una comisión. Ciro reconoció a Dios que le dio todos los reinos de la tierra, le dio propiedad, le dio potestad, le dio autoridad sobre todos los reinos de la tierra, porque el pueblo de Israel era cautivo por otro reino superior, que era el babilónico. Por eso Dios le dio autoridad por todos los reinos de la tierra. Tercero, cuando el Señor nos dota de todas las capacidades que necesitamos, Él hasta entonces te va a mandar a hacer una comisión. ¿De acuerdo? Allá mis hermanos en Tehuacán, a veces decimos o preguntamos: bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y empezamos a repartir comisiones. Pero a veces vemos la incapacidad que vemos en lo natural, pero no vemos las capacidades espirituales que ya Dios nos ha dado. Y eso es lo que tenemos que hacer como pastores. Tenemos que despertar en usted las capacidades que Dios ya le ha dado, que Dios ya le ha dotado. Y a veces por ignorancia, hermanos, decimos: no siento nada, no me ha dado nada. No, el Señor ya te ha bendecido y te va a mandar a cumplir con una comisión. Eso estaba haciendo con el rey Ciro. Mira, y él me ha mandado que le edifique, ¿qué dice? Casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea el Señor su Dios con él, y suba. Mire qué importante e interesante comisión le mandó el Señor a desempeñar a Ciro: reconstruir el templo en Jerusalén, edificar el segundo templo. No es cualquier cosa, mis hermanos. No es cualquier cosa la edificación del segundo templo. No fue cualquier cosa, hermanos, en que el Señor empezó a implementar a través de reyes la edificación del segundo templo. Fue un proceso largo, costoso, porque el enemigo está afanado en que no se construyan lugares donde se adore a nuestro Señor. Atento, atento por favor, porque ya estoy hablando a tu vida y a mi vida. El enemigo siempre se va a oponer a que tú y yo estemos comprometidos delante de Dios. Atento por favor. Sigue por favor este pasaje que estamos dando de una manera perfecta.
personal. Y dice la palabra que le edifique casa. Sea el Señor su Dios con él y suba. Aquí habla de acción. Aquí habla de trabajo. Aquí habla de qué hacer. Aquí habla de que nos sumemos a la obra del reino de Dios. Escuche bien eso tan importante. Vamos a recapitular. El Señor despertó el espíritu de Ciro. ¿Vamos bien hasta ahí? Segundo, ¿qué pasó? Dios nos capacita, Dios nos dota de todo lo necesario. ¿Vamos bien? Tercero, Él nos va a encomendar una tarea, nos va a dar una comisión. Cuarto, el Señor nos va a llamar al trabajo, a movernos, nos va a llamar a hacer. ¿Hasta ahí vamos bien? Anéxele algo importante. Nos va a llevar a recobrar lo robado por los babilonios. Nos va a llevar a recobrar lo que el enemigo nos robó. Vaya a la siguiente cita conmigo. Esdras, capítulo 1, versículo 5 al 8. Atentos. Esdras, capítulo 1, versículo 5 al 8. Bendición, amén. Esdras capítulo 1, versículo 5 al 8. Es el siguiente libro a continuación del segundo libro de las Crónicas. Y si se da usted cuenta, desde el capítulo 1, versículo 1, una vez más repite lo que nosotros acabamos de leer en el segundo libro de las Crónicas. O sea que hay una secuencia en lo que vamos a leer. Dice la palabra, Esdras, capítulo 1, versículo 5, dice: entonces se levantaron los jefes de las casas. Qué importante es esto, hermanos. Hay una secuencia. Cuando el rey Ciro al final dice que suban todos aquellos hombres de Dios, del pueblo de Dios, a realizar la obra, inicia aquí este verso diciendo: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu, ¿qué dice? Cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. O sea que el Señor, cuando despierta nuestro espíritu, es para realizar la obra en el reino de Dios. Atentos, por favor, porque una vez más el Señor nos está llamando a cubrir con una necesidad dentro de la casa. Y allá en Tehuacán, si el Señor está despertando el espíritu de ustedes, el Señor los está llamando a salir y predicar la palabra. El edificar la casa, mis hermanos, no es únicamente material, aunque en este caso era material. Pero cuando el Señor te llama a ti y a mí y nos despierta espiritualmente, es para edificar la casa espiritualmente. ¿Me expliqué o no? Lo vuelvo a repetir porque no hubo amenes. Cuando el Señor nos llama, hermanos, y despierta nuestro espíritu, es para cumplir con un propósito al interior de la iglesia, para edificar espiritualmente su casa. Y su casa es usted y soy yo, es el cuerpo de Jesucristo. Y el cuerpo de Jesucristo está formado por muchos miembros. Tenemos que romper con este esquema que estamos cargando desde hace algún tiempo, de ser únicamente los que estamos aquí al frente, los que nos estamos viendo, los que podemos ver de manera visual al hermano, a la hermana. Tiene que ampliarse el campo de acción. Lo mismo allá en Tehuacán.
El edificar la casa, hermanos, es despertar espiritualmente y edificarla espiritualmente, trayendo a más personas necesitadas y formen el cuerpo de Jesucristo. Eso también es edificar la casa de Dios. Seguimos leyendo. Todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. ¿Se acuerda de ese pasaje? Qué tremendo cuando dice que Nabucodonosor, los utensilios que eran exclusivamente dedicados para el servicio, para el Señor, él mismo los empezó a utilizar en sus fiestas, en sus banquetes. Todo lo que era dedicado para con Dios, que era sagrado para los judíos y para Dios, los empezó a utilizar en sus viandas, en sus fiestas, en todo lo que Nabucodonosor había con todos sus invitados. Y eso fue una afrenta grave delante de nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, cuando el Señor nos despierta, todo aquello que es utilizado para mal tiene que ser traído una vez más a su casa para que le sirvamos, hermanos, de manera santa y apartada delante de Dios. Y está haciendo un llamado a que tu vida y mi vida sean despertadas espiritualmente, y que tu vida y mi vida, hermanos, en primera instancia le sirvamos a Dios espiritualmente, y que de ahí nos manda Él a buscar otras personas que están sirviéndole al mundo de manera negativa, de manera inmunda. Nos está llamando para que tú y yo vayamos hacia ellos y los traigamos delante de su presencia, y una vez más recobremos lo que el enemigo ha robado de las manos de la creación. ¿Qué más? Dice: lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Minitrades, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y aquí nosotros vemos, hermanos, una grande oposición. Si usted sigue leyendo la palabra de Dios, va a poder encontrar que Ciro fue el principio de una reconstrucción del templo en Jerusalén, pero que también pasó el reino de Darío, el reino de Asuero y el reino de Artajerjes, donde Nehemías una vez más recobra ánimo y busca una vez más reconstruir el templo en Jerusalén. Pero mi hermano, quiero terminar con el segundo punto. Avanza con el poder y presencia, así como lo hizo con Ciro. ¿Cuál fue el secreto por el cual Ciro emprendió una tarea de parte de Dios? ¿Cuál fue el secreto de él? Y el secreto, hermanos, está aquí en la palabra de Dios a través del profeta Isaías, capítulo 45. Acompáñame, por favor. Isaías 45. Isaías 45, verso 1 al 3. ¿Me dice un amén? Hay un título arriba que dice: encargo de Dios para Ciro. Podemos cambiarle el nombre, puede ser tu nombre, puede ser el mío, ¿sí? Hay un encargo de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Isaías 45:1 dice: así dice el Señor, ¿a quién? A su ungido, a Ciro. Mire qué tan importante es detallar este aspecto. Ciro no era del pueblo de Dios, no era judío. Y aquí
me sigo asombrando de cómo Dios llama a unas personas ajenas al llamado para que cumplan un propósito. Pero esas personas ajenas somos tú eres tú y soy yo, que somos el pueblo gentil. Y que el Señor te ha ungido a ti y a mí para llevar un propósito para con Dios. Mira, el ungido quiere decir el enviado. Pero el enviado, hermanos, es porque va con la presencia del Espíritu de Dios, quien lo unge, quien lo aparta y quien lo lleva a cumplir con un propósito específico. Y me asombra cuando dice, así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. Escucha bien, cómo este rey persa pudo comprender y entender que todo lo que estaba conquistando, todo lo que empezó a tener de otros reinos, no se lo atribuyó a él, a sus capacidades, a sus habilidades, a sus estrategias. No se lo atribuyó a su ejército bien preparado. No se lo atribuyó a todas las capacidades, a las riquezas de su reino. No, sino que él entendió, hermanos, cuando somos ungidos por parte de Dios, por el Espíritu Santo, tú y yo entendemos y comprendemos que todo lo que estemos conquistando no es por tus capacidades, no son por tus habilidades naturales, sino es por lo que Dios te ha dado. Es por lo que Dios ha depositado en tu vida y en mi vida. Porque de esa misma manera empezamos a tener altivez. Y peligroso, porque lo que leímos en el Salmo, hermanos, cuando alguien empieza a tener altivez, alguien cuando empieza a crecer en medio del orgullo, se lo atribuye a él mismo. Y dice la palabra que todo el altivo no busca a Dios. Y me asombra como un rey que estuvo en la cumbre, hermanos, de ser el rey de todas las naciones, le dio gloria a Dios. Y eso es algo importante que debemos de entender. Él mismo entendió a través de la unción del Espíritu de Dios. Él mismo entendió que no era de parte de él, sino era de parte de Dios. Y él mismo dice, al cual yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Hermano, este mensaje es para ti y es para mí. ¿Necesitamos la unción de Dios? Claro que sí. ¿Necesitamos la dirección de Dios? Claro que sí. ¿Necesitamos la presencia de Dios? Sí, porque eso es básico para una vida triunfante y conquistadora. Si tú quieres y yo quiero conquistar todo lo que nosotros tenemos en necesidad, hermanos, con tus fuerzas lo vas a lograr, pero va a perecer pronto. Pero cuando es la unción de Dios en tu vida, lo reconoces a Él, que todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, es por la gloria de Dios. Tenemos que salir, hermanos, y conquistar. Tenemos que salir, hermanos, y conquistar lo que el enemigo ha conquistado. Tenemos que arrebatárselos de las manos. Y dice la palabra, versículo 2: yo iré delante de ti. Mire qué importante. Cuando la unción de Dios está en tu vida, la misma unción, hermanos, te hace avanzar. La unción del Espíritu Santo, en el momento en que tú te quieras detener, la misma unción que es el poder y presencia de Dios te va a impulsar a avanzar y no detenerte. Yo he podido ver aquí en la casa, hermanos, cómo esta pandemia nos ha detenido mucho, cómo la enfermedad nos ha detenido, cómo todo esto lo que está pasando, tantas muertes y tanta enfermedad, tanto dolor, tanta necesidad, ha estado deteniendo el impulso de la iglesia de Jesucristo. Y esto a mí, hermanos, me hace sentir en el Espíritu lo que el Señor habló hace un momento a nuestra vida. El mensaje precioso de que la iglesia tiene que levantarse. Y cuando la iglesia se levanta es porque, hermanos, espiritualmente despertó. Y eso es lo que el Señor me ponía hace un momento, hermanos, de que la iglesia no tiene por qué en ningún momento detenerse. No tiene por qué
en ningún instante detenerse, hermanos. El Señor no puede percibir una iglesia detenida, así como tú y yo no podemos percibir a un Dios detenido, a un Dios que no avanza, a un Dios estático. No lo percibo. Por lo mismo, Él no puede percibir a una iglesia detenida, estancada, sin avanzar, en pausa. Él no lo puede concebir. Por eso decía hace un momento el Señor a través de mi vida: levántate, iglesia, tu Redentor vive. Él mismo nos está dando el mensaje, hermanos, de que la iglesia tiene que levantarse. Pero levantarse, hermanos, se levanta alguien cuando está despierto. Y espiritualmente tenemos que despertarnos. Hay tantas cosas que nos van a hacer detenernos, pero no tenemos, hermanos, que detenernos a pensar si sí o si no. No, hermanos. Hace unos días yo me sentí mal, ustedes lo saben. Yo por protocolo digo, no tengo que salir, tengo que ver realmente si este virus entró a mi vida o no. Aunque yo sabía que no. Fue un descuido nada más de irme temprano a trabajar. Pero dije, no, quiero ser prudente para ver si hay un síntoma diferente. Me detuve. Y nosotros tenemos el permiso y la libertad, ¿verdad?, de faltar cuando tenemos estos síntomas, hacernos un chequeo. Pero yo sabía que no era así. Pero aún esto, hermanos, hace que nos detengamos en nuestra vida diaria. Un catarro, una tos, ya como que estamos así espantados de que si eso no es. Como algo tan sencillo nos detiene en nuestra labor diaria. ¿Qué te ha detenido a ti, hermano, en tu vida y crecimiento? ¿Qué te ha detenido a ti, hermana, para que no sigas creciendo en el Señor? ¿Qué es? ¿El conformismo? ¿Qué es? ¿La falta de ganas? ¿Qué es? ¿Alguien que te motive? Porque aún hay muchas iglesias, hermanos, que se han levantado como iglesias motivadoras, con mensajes motivadores, pero no hay nada de palabra que los despierte. Y eso es peligroso para una iglesia, hermanos, el dejar entrar ese tipo de mensajes motivadores que únicamente le agradan al alma escucharla. Bien podemos decir aquí, abrir una etapa de mensajes motivadores, es decir, el Señor te va a dar provisión, te va a dar bendición. ¿Qué necesitas? Dinero, el Señor te lo va a dar. Vamos a orar para que tengas mucho dinero. ¿Qué necesitas? Un carro nuevo, vamos a orar para que el Señor te lo diga, te lo dé. ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué quiere escuchar tu alma? ¿Qué satisfacción necesita tu alma? De aquí te lo podemos decir. Pero déjame decirte que cuando empecemos nosotros a dar mensajes motivadores desde este lugar, la iglesia empezará a dormir y posiblemente llegará a morir. Pero no son los mensajes que Dios quiere. Dios quiere que despertemos. El enemigo todavía sigue rondando nuestra vida, hermanos, y se los está llevando a otros lugares. El enemigo todavía quiere que sigamos dormidos para seguirte diciendo: no vayas a la iglesia. ¿A qué vas? El enemigo sigue tratando de que tú y yo estemos dormidos espirituales, porque espiritualmente, hermanos, cuando despertamos espiritualmente, déjame decirte que podemos clasificar la voz de la persona que nos habla, si es Dios o es el enemigo. Por eso el enemigo quiere que tú y yo sigamos durmiendo y no despertemos espiritualmente. El Señor despertó espiritualmente a un rey bajo un propósito, y el propósito se cumplió. El Señor te quiere despierto espiritualmente para que el propósito se cumpla en tu vida. Hermano, no te detengas, avanza. Hay tanto que hacer en la vida. Hay tanto que hacer simple y sencillamente en tu casa. Para que tú tengas tu casa limpia. Hermano, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué dice la esposa? ¿Qué dice la mamá? Todo el día puedo estar limpiando la casa y no termino. ¿Sí o no? Hay tanto que hacer. Hay tanto que hacer en la casa de Dios, mi casa, Michoacán. Hay tanto que hacer en casa de Dios, mi casa, Tehuacán, que no podemos detenernos, hermanos, a seguir trabajando.
en la obra de Dios. Seguir hablando, seguir trabajando, seguir invitando, seguir animando, seguir orando, seguirnos reuniendo, seguir leyendo. Hay tantas, hermanos, tantas cosas que el que se detiene empieza a recibir pensamientos del enemigo, a criticar, a ver más allá de lo que no tengamos que ver. Y el enemigo empieza a jugar con nosotros. Y finalmente hay lugares vacíos que han determinado mejor irse que permanecer. Hermano, avanza, no te detengas. Hay mucho trabajo. El Señor no se quedó, hermanos, sin un templo de adoración de parte de su pueblo. Se levantó el segundo templo. Vinieron, lo destruyeron en el año 70. Hermanos, el Señor sigue en movimiento y viene la construcción del tercer templo. Y dice la palabra que cuando empiece la construcción del tercer templo, hermanos, los últimos tiempos que estamos pasando no tardarán en cumplirse. Porque cuando se construya el tercer templo, hermanos, el enemigo va a sentarse en ese tercer templo. Va a empezar a moverse el enemigo en este mundo. Y es próxima la venida del Señor. Hermano, no te detengas. Sigue avanzando. Hay muchas cosas que hacer en el trabajo del Señor. Y seguimos. Dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Bajo la unción del Espíritu Santo, hermanos, el Señor nos quiere llevar a hacer esto. Conocemos muchas personas todavía con ataduras. Conocemos a muchas personas que escribieron buenos propósitos a principio de año, pero que no se cumplieron. Déjame decirte que lo que tú y yo necesitamos es la presencia del Espíritu Santo para que se cumplan. Es la unción de Dios para que se cumplan los propósitos en tu vida y en mi vida. Es la unción quien va a romper con toda atadura. Es la unción que va a romper con esos cerrojos de bronce, dice la palabra. Es la unción de Dios quien te va a usar a ti y a mí para poder, hermanos, romper con la esclavitud que mucha gente tiene todavía. Pero déjame decirte algo importante. Es la unción del Espíritu Santo que se mueve en este lugar. Porque todavía entre nosotros, hermanos, todavía hay personas, hay hermanos, hay hermanas esclavizadas por el pecado, pero que tienen que ser rotas. Ese es, hermanos, el propósito que tú y yo tenemos para edificar a la iglesia espiritualmente. Vuelvo a leer, hermanos. Dice la palabra desde el versículo 1: así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Versículo 3 y termino: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Ponte sobre tus pies, por favor. Ponte sobre tus pies. Hay mucho que hacer para estar detenidos. Hay mucho que hacer para que tú y yo estemos parados. Hay mucho que hacer. Dispón tu vida. Hermanos, empezamos este año de una manera gloriosa. Se abrió la iglesia en Tehuacán. Estamos ya proyectando abrir otro lugar más. Y no podemos detenernos ya. No podemos seguir dejando de lado los proyectos de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Dios ha puesto grandes proyectos y grandes propósitos en tu vida y en mi vida, hermano. Debemos de entender que este año 2022
para Casa de Dios, mi casa, hermanos, es muy emprendedor y muy ambicioso. Pero Dios nos ha escogido a este lugar, a esta casa, porque no ha encontrado otra más. Ha buscado, hermanos, se lo digo de todo corazón, ha buscado y ha encontrado a Casa de Dios, mi casa, para cumplir el propósito en Ciudad Hidalgo. Y tú y yo formamos parte de ese plan perfecto de Dios. No te detengas, sigamos avanzando. Dios tiene grandes proyectos para este año 2022. No conformarnos con lo que el Señor ha hecho todavía. Tiene grandes proyectos para tu vida y para mi vida. Por eso, hermano, no te detengas, sigamos avanzando. Tehuacán, siga avanzando, no se desespere, no se desanime. El proyecto de Dios se va a cumplir con nosotros o sin nosotros, pero se va a cumplir, y mejor que sea con nosotros. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Deja que el Espíritu de Dios ministre. Deja que el Espíritu de Dios rompa con todo aquello que el Señor ha prometido. Cierra tus ojos. Abre tu corazón. Síguelo abriendo. Síguelo abriendo. En tu vida hay propósitos. En tu vida hay proyectos. ¿Cuáles son? ¿No se han cumplido? ¿Ya llevan tiempo en no cumplirse? Hoy ponlos delante de Dios. ¿Qué proyectos tienes para este año? ¿Qué proyectos tienes para tu vida? ¿Qué proyectos tienes para tus hijos? Necesitamos la unción del Espíritu Santo. El Señor la puede poner sobre tu vida y sobre mi vida. La puso sobre un rey que no era de su pueblo. Él levantó a un rey que no era de su pueblo para enseñarnos que Él lo puede hacer con su pueblo o sin su pueblo. Y hoy te ha levantado a ti y a mí para cumplir con un propósito en este año y en esta tierra. Y el propósito es espiritual. Porque hay un principio que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que nos hacen falta vendrán por añadidura. Hoy te invito, mi hermano, hoy te invito aquí a que levante los propósitos delante de Dios, a que todos esos propósitos que no se han cumplido no fueron puestos delante de Dios bajo la unción de su poder, bajo la unción de su presencia. Allá en Tehuacán, la iglesia está puesta bajo la unción del Espíritu Santo. No fue por nosotros, no fue como un deseo de mi corazón, sino fue un propósito de Dios. Y se va a cumplir una iglesia gloriosa allá en Tehuacán, que sea a través de ustedes y no llame a otras personas ajenas que lo pueda hacer, pero Dios lo quiere hacer con ustedes. Dios quiere levantarlos. Dios los está ungiendo ahí a ustedes para que ustedes mismos edifiquen su casa, que ustedes le den forma espiritual a Casa de Dios, mi casa, Tehuacán. Ha hecho un llamado a cada uno de ustedes en lo particular. Te puso nombre y te ha llamado a ti Mari, a ti Elías, a ti Daniel, a ti Toño, a ti Cintia, a ti Marta, Martita, Paco, Esme. A ti te ha hablado por nombre. Lupita, José, les ha hablado por nombre y los ha levantado por nombre para que ustedes mismos sean los que edifiquen su casa, su iglesia espiritual. A ti te ha llamado a que seas el promotor de la edificación de una casa espiritual. Y aquí en Michoacán, hermano, a ti te ha llamado, a ti Luz, a ti Dair, a ti Aranza, a ti Daniel, a ti te ha llamado el Señor a edificar la casa.
a que no permitas que el enemigo venga a jugar con tu mente. A ti te ha levantado para edificar su casa. Hermano Rogelio con su familia, hermana Emma con sus hijos, a ustedes los ha llamado con un propósito, a levantar una casa allí en Senguio, en el calabozo. A ustedes los ha llamado a edificar su casa. Los ha llamado para ser ungidos en este lugar, a ser apartados, a ser consagrados para levantar una casa allá, bajo el respaldo de Casa de Dios, Mi Casa, Michoacán. Va a haber un respaldo de parte de esta casa espiritual, porque el Espíritu Santo es quien edifica las casas espirituales. Si no está el Espíritu de Dios en nosotros, no puede ser levantado algo que pueda permanecer para siempre. Necesitamos la unción, porque así como llevó a Ciro, lo tomó de la mano derecha y lo llevó a romper puertas de bronce, cerrojos de bronce, puertas de hierro. Asimismo el Señor nos va a llevar y a levantar lugares y va a quebrantar los corazones de las personas que se opongan a que se edifique una casa espiritual en todos los lugares. Este es un año para edificar. Este es un año para levantar. Este es un año para avanzar y no permanecer quietos en su casa. Este es un año de actividad. Este es un año de obrar. Este es un año de trabajar y tenemos que hacerlo. La enfermedad no nos va a detener. La necesidad no nos va a detener, porque la unción del Espíritu Santo está con nosotros y Él es el que va a hacer toda la obra a través de nosotros. Padre, levantamos esta casa. La levantamos, Señor. Levantamos a toda esta casa y lo ponemos en actividad. Lo ponemos en actividad. Estamos dispuestos, Señor, a movernos, a trabajar, a no permanecer quietos. En el nombre de Jesús, Padre, tú nos vas a llamar y nuestra mano va a ser levantada en decir: yo voy, Señor, envíame a mí. Dios, estamos dispuestos a levantar la obra, a levantar la iglesia espiritual que se necesita en estos tiempos. Señor, te doy gracias por este espacio y por este tiempo. Yo sé, Padre, que contamos con cada uno de los hermanos que están presentes y nuestros hermanos que están en casa, que se están levantando, que se están fortaleciendo. Señor, contamos con todos. Allá en Tehuacán, allá contamos con todos, con Guillermo, con mi mamá Roma. Contamos con todos ustedes. Muévanse, despierten espiritualmente. Hay un llamado para con cada uno de nosotros. Despierten. El Señor nos está dando las herramientas necesarias para poder trabajar. Aquí ya las tenemos y ya estamos trabajando. Pero todos, desde el más grande hasta el más pequeño, Padre, impúlsanos a edificar tu casa espiritual. Señor, yo te doy gracias. Bendigo a mis hermanos, Padre, que se están restaurando, restableciendo en su casa. Señor, declaramos que la sanidad viene sobre nuestras vidas. Úngenos con tu presencia, Señor. Quita todo dolor, toda necesidad, toda enfermedad. En el nombre de Jesús la atamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Dios, nos despedimos de esta casa, no de tu presencia, porque tú vas con nosotros. Sigue despertándonos, Señor, y síguenos llamando a tu obra. Señor, te bendecimos. Bendigo las manos de mis hermanos, de mis hermanas. Bendigo los negocios, las empresas. Bendigo su mesa, su alacena. Señor, bendigo todo lo que tú les des. Declaro que el saltón, el revoltón y la langosta no se come lo que tú nos has dado. Señor, lo reprendemos, lo sacamos de casa y declaramos, Señor, que nosotros estamos despiertos para avanzar y para cumplir con el propósito que tú nos has llamado a hacer en tu obra perfecta. Te bendigo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga. Nos vemos el martes
6:30 en la oración. Día jueves, 6 de la tarde. Dios les bendiga.